Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les dejamos a Piazzolla un ratito, qué belleza. Programa número 439 de Al Derecho y al Revés. Y bueno, y ahí la estoy viendo a Marta Ollanarte hablando con nuestra invitada. Lo que no estoy seguro, antes de empezar, Marta, decime hola. Hola, Alejandro. Ahora sí. Ahora sí. No, me estaba preocupando. Bueno, ya la estamos presentando en un segundo a la invitada. Charly Vázquez en la operación, Fede Politi en la producción. Ya dijimos, programa 439 a 1 del 440, que no sé qué significa, pero hay una canción muy linda de Juan Luis Guerra. Podríamos pasarla en el 440. Bueno, ya veremos. En un día sumamente intenso, nosotros nos vamos a abrir una primera mitad para lo opuesto de la intensidad, para la reflexión, el pensamiento tranquilo, la propuesta de una travesía de todos hacia los 100. ¿Qué te parece, Mercedes? Me parece que es un lujazo presentar a una persona que yo quiero que ella complete luego la presentación, porque a mí me gusta presentarla como periodista, pero es como que Jimena tiene una vida de una etapa con unas características y luego hay una ruptura de aguas y otra muy diferente. Entonces, Jimena, ¿cómo te presento? ¿Cómo te presentás frente a la audiencia de Buenos Aires? Como una gran amiga tuya, Mercedes, que hemos compartido lo mejor del mundo, que son los ideales. Es cierto. ¿Sabes lo que pasó? Un día le digo a Jimena, cuando todavía no éramos... El apellido de Jimena, ¿no? Jimena Bogaville. Ah, ahí está, porque no sé si lo había escuchado. Lo que, quizá no, pero lo que fue gracioso, que cuando no nos conocíamos tanto, yo le digo, compartimos entusiasmos. Y ella me cuenta, mi marido me decía que es muy peligroso eso, ¿no? De los entusiasmos. Pero bueno, exactamente. Contanos, Jimena, de tu experiencia, esto que yo estoy planteando como un primer espacio de vida con un tipo de desarrollo profesional y vocacional, y luego una ruptura fuerte con un mirar, en todo caso, hacia otro tema de gran relevancia en este momento. Bueno, la verdad es que yo creo que este nuevo entusiasmo tiene que ver con la cédula de identidad, ¿no? Porque efectivamente yo tengo yo creo que la parte rupturista que yo tuve en mi vida es la segunda. Yo ahora voy en la cuarta, pero la segunda. Porque toda mi niñez, mi juventud fue como en torno a la problemática social. A mí me interesaba mucho eso. Incluso tuve el privilegio de representar a los estudiantes universitarios en el sínodo. ¿Te acuerdas del sínodo que cambió toda la iglesia del Papa Juan XXIII? Bueno, eso me interesaba a mí. Y después ahí, por razones políticas de nuestro país, bueno, me recibí de periodista y trabajé en publicidad. Y ahí fundé, y esa es mi segunda etapa, una agencia que es hoy, hasta el día de hoy de publicidad, en que entendí el tremendo poder de las comunicaciones, puestas al servicio de que tú pusieras combustible o nafta, como le dicen ustedes, en una estación de servicio y no en otra, o compraras una marca de fideo y no otra, y encontrar que todo ese recurso económico, cognitivo, de investigación, no podía estar al servicio de algo tan trivial, ¿no? Entonces ahí conocí a una mujer maravillosa, que fue la doctora Lola Hoffman, que inspiró a toda una generación de mujeres. Ella fue como la representante de lo que llamábamos entonces la cultura alternativa. Y en torno a Lola, entonces fundamos mi tercera regeneración, que fue la
la Fundación Casa de la Paz, donde ahí nos conocimos con Poder Ciudadano, que estábamos comentando recién con Marta, y todas esas ilusiones y esos optimismos y esas esperanzas que vivimos en los 90. Bueno, y ahí estuve 35 años hasta que cumplí los 70, hace ya 8 años, y ahí entendí que había otra revolución que estaba pasando, que era la demográfica y que era totalmente insustentable. Esa sería mi presentación en este minuto. Jimena, te saludo, ¿cómo te va? Y en esa misma línea, vos hablás ya en Travesía 100, que es esta entidad que cofundaste y que sos la vicepresidenta actual, de cambiar el enfoque, en lugar de centrarnos en lo que perdemos con el envejecimiento, hacerlo en lo que ganamos, la longevidad. Decís, lo importante no es cuántos años vamos a vivir, sino cómo. Una frase que me fascinó: no quiero sentarme a esperar la muerte, quiero que la muerte me sorprenda. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no nos contás cuál es la propuesta de Travesía 100? ¿Cuál es esta idea de longevidad activa que ustedes postulan? Bueno, la idea nuestra es que, por lo menos en Chile, la edad oficial de las mujeres para jubilar son los 60 años y para los varones 65, porque antes tú te morías a esa edad, 2, 3 años de jubilado y chao, y te morías. En cambio, hoy día, después de los 60, suponiendo que vamos a vivir casi hasta los 100, para no ser tan taxativa, hay 40 años. Los mismos 40 años que fueron los anteriores, entre los 20, cuando empiezas a trabajar, y los 60. Entonces, una vida que tú te preparaste durante 25 años, por decir, trabajas durante otros 25 años, y la sociedad, cuando tú cumples 50, 55, ya te empieza a decir, tiempo de dar un paso al costado. Y tú dices, a ver, tiempo, si estoy en la mitad de mi vida, ¿qué voy a hacer con la otra mitad? ¿Descansar? ¿O qué? Lo más probable es que si yo acepto esa invitación, que es una invitación muy perversa, va a empezar un proceso de declinación. Y por lo tanto vas a ser un problema para ti mismo, para la sociedad y, como digo yo, para el ministro de Hacienda, porque van a tener que mantenerte las arcas fiscales. Entonces, dicho eso, hay que inventar algo distinto y nosotros le llamamos la travesía hasta los 100. Jimena, Travesía 100 promueve una madurez productiva y feliz. Fantástico. Y con propósito. Sí, y con propósito, para que la sociedad no te pegue un portazo, llegas a decir en algún momento. Claro. Y yo me he metido en el sitio de Travesía 100, me encantó, me fascinó, invito a la audiencia a que se meta allí. Te cuento que completé los datos del formulario que ahí está y en los comentarios puse desearía recibir más información, porque lo que ustedes hacen es fantástico. Además de esta organización como Empresa B, que ahora le vas a explicar a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de Empresa B. Tenemos algunos conocidos que están en esta temática, pero no toda la audiencia puede conocerlo. Y hablas de que hay una red de 5.000 personas. 5.000 personas. Y esas personas seguramente son personas de cierta edad, adultos mayores. ¿Cómo es el manejo de las redes, entre otras cosas, para personas mayores? Cuando se cree que no, que te voy a mandar a vos un mensaje si no entendés, ¿cómo es el tema? Mira, la verdad es que ha sido bien sorprendente. Nosotros hicimos, como dice el poeta, hicimos camino al andar, en el sentido de esta es una generación que no existía antes, por lo tanto no hay mapa por donde, en esta travesía no hay un mapa, sino que más bien sentimos que estamos investigando, descubriendo y preparándonos para vivir tormenta y sobre todo aprendizaje, porque nuestros antepasados no llegaban en tan buenas condiciones y por lo tanto con ganas de seguir siendo un aporte y no una carga, porque morían antes, como decíamos. Claro, claro. Entonces, sentir que esta es una etapa muy linda de tu vida, que depende mucho de cómo tú elijas vivirla y también, hay que decirlo, cómo
qué decisiones tomaste antes. Porque lo que yo más le digo a los jóvenes, de tratar de entusiasmarlos a que levanten la mirada desde el presente y proyecten su vida hacia adelante, entendiendo que cuando tú primero, ¿no es cierto?, quieres estudiar una carrera, quieres formar familia, quieres tener una casa, y al fin, cuando una vez que tienes todo eso, ¿qué? Entonces, de poder imaginarse que cuando tú ya terminas, check, ahora empieza una etapa en que tú eres tú misma. Y viene más bien el elevar la mirada hacia la trascendencia, cuál es el legado, cuál es la huella, cuál es la semilla que yo quiero dejar. Yo quiero decirle... Y esta etapa puede ser muy linda. Le quiero decir a la audiencia el sitio que decía Marta, travesía100.cl, Chile, y leo solamente una de las páginas, más de 7 años de trayectoria desarrollando programas y actividades en nueva longevidad y nueva empleabilidad para las empresas y personas. Talleres, conversatorios, charlas, programas de consultoría, encuentros, participación y propuestas en distintas instancias académicas, privadas y gubernamentales. Sí, Jimena, a mí me interesa justamente lo que acaban de comentar, ¿no? De empleabilidad. En las entrevistas que nosotros hemos hecho desde el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, que las venimos haciendo desde 2019, como a vos te consta hace mucho, siguiendo este tema, la gente tiene como 2 grandes preocupaciones, no importa la edad, pero cuando vos le planteás esto, ¿no?, que vos decías recién, bueno, ¿cómo imaginás el futuro? ¿Qué diseñarías como futuro? Hay 2 cuestiones que se presentan invariablemente, y quiero saber qué es lo que pasa en Chile y a nivel de nuestra región, que vos conocés bien. La primera es el tema laboral, pero asociado no tanto a propósito como a seguridad económica. Ese es el primer tema en todos los casos. Y lo segundo, ¿con quién voy a vivir? El tema del hábitat. No, en el sentido de no veo opciones, por más que tengo 50 años, no tengo 90, ¿no? No veo opciones en cuanto a que, por lo menos en Argentina, no hay alternativas. O vivís solo. Nadie quiere, las encuestas muestran que acá nadie quiere vivir con la familia, con los hijos, con los nietos, los quiero mucho, pero no. Y el tema del co-living, del co-housing, son cosas que están recién empezando, entonces la idea aterradora del geriátrico o hogares de larga estadía, como se llama a nivel mundial, es como la alternativa. Entonces pregunto, vos en Chile, ¿cuál es la información y a nivel de nuestra región que estás manejando en este sentido? El tema de la empleabilidad, porque de todo no vamos a poder hablar, entonces focalicémonos en el tema laboral. Mira, yo creo que el tema laboral es un tema que hoy día ya se está empezando a hablar en Chile, porque ha salido mucha estadística a partir de la pandemia, porque sí se han hecho varias investigaciones y todas coinciden que con la pandemia, los dos grupos que quedaron más golpeados fueron los jóvenes y los mayores de 60. Terminada la pandemia, la mayoría de los demás grupos retomó su trabajo con normalidad y también los jóvenes, pero en cambio en el tema de las personas mayores se empezó a hablar ya no de 60 más, sino de 50 más. Claro. Y tú ves que eso no se ha recuperado, al contrario, ha aumentado la cantidad de personas mayores que están buscando trabajo. Y lo que es aún más doloroso es que si antes eran 10 meses el tiempo que tú necesitabas para encontrar un trabajo, hoy día están siendo 13 meses. O sea, más de un año buscando trabajo. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que cuando se habla del porcentaje que de un 24 subió a un 26% de desempleados mayores, no están contando lo que yo llamo la desesperanza aprendida. Es decir, gente que a mí me dice, mira, postulo, y ese cargo era para mí. Fui a la entrevista 1, la entrevista 2, la entrevista 5, me entrevisté con el tomador de decisión y sentí que hicimos clic. Sin embargo,
cuando quedé en la terna, él invariablemente elige a una persona menor. Por lo tanto, haga lo que haga, se me instala la idea de que no lo voy a lograr. Y cuando tú, perdón, todavía tienes altos gastos, porque puede ser que Claro. tuviste un segundo matrimonio y hijos pequeños, o tienes alguien cuyo estado de salud es difícil de mantener financieramente también. Es decir, hay situaciones en que te exigen tener una renta parecida a la que tú tenías antes. No estás en condiciones de me achico, ¿no es cierto? Me voy a una comuna, donde así llamamos nosotros, o distrito, como lo llaman ustedes, donde los arriendos o las viviendas son más baratas. No, yo necesito una determinada condiciones de remuneración y no lo voy a lograr. Entonces te baja ahí, bueno, y por eso, perdón, la tasa de suicidio, sobre todo de hombres después de la jubilación, es la más alta que nunca hemos tenido. Oh. Una pregunta que quedó pendiente, Jimena. ¿Qué quiere decir que ustedes se organizan como empresa B? Significa que, es que antes de empezar el programa conversamos y decíamos, dado el individualismo y el pragmatismo de los tiempos actuales, las ONGs hoy día están todo el rato poniendo tanto esfuerzo en conseguir financiamiento, conseguir donaciones. Entonces nosotros dijimos, mira, en el fondo estás actuando como una consultora que vende tu servicio. Por lo tanto, nos parece más transparente decir, nosotros somos una empresa B, es decir, vamos a usar legítimamente las herramientas que nos da el mercado con un propósito que tiene que ver con el bienestar de las personas mayores en este caso. Qué bueno. O sea, es una manera que nos parece que es más transparente lo que nosotros hacemos, y por lo tanto, hacemos talleres, encuentros, etcétera, con personas mayores, básicamente como para empoderarnos, porque hay mucha gente que ahí despierta y dice, tengo que resistir este momento y tengo que reinventarme para poder adaptarme. Y ahí ustedes consiguen recursos que les sirven para sostener la fundación, etcétera, ¿no? Pero los recursos mayoritariamente son de consultorías que hacemos a las empresas. Claro. Buenísimo, buenísimo. Jimena, otro tema. Vos hablás también del drama que significa para muchos el envejecimiento, aislamiento, la invisibilidad, la irrelevancia. Temas que inclusive afectan a muchos que aún siguen trabajando. Este tema de la invisibilidad y la irrelevancia es un temazo. Pensando además cómo crece la longevidad promedio, ¿vos qué se te ocurre que se puede hacer desde la educación de la sociedad para crear conciencia sobre este tema? Mira, yo creo que el problema es que hemos sensibilizado. Yo creo que por lo menos en Chile hemos avanzado mucho. Hoy día los medios de comunicación permanentemente están tocando la campana sobre que aquí hay algo urgente que hacer. Se han publicado muchos libros, lo que tú quieras, pero no se ha pasado a la acción. O sea, nosotros vemos que en lo único que no hemos avanzado en un montón de planos, pero básicamente no en la empleabilidad. Y en parte porque aparece la inteligencia artificial y los empleadores tienden más bien a reducir que a contratar. Tal cual. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es girando desde la posibilidad de que te empleen en algo similar a lo que tú tenías antes, con un sueldo que te permita, un salario que te permita tener esta vida que tú necesitas, y reemplazarlo por emprendimiento. Pensamos que eso hoy día es más factible, que tú digas, a ver, ¿para qué soy bueno yo? Con mis contactos, con mis experiencias, con lo que ya puedo mostrar. ¿Cuál dolor de la sociedad puedo yo ayudar a resolver? Y desde ahí imaginarse que puedo tener un trabajo, pero más por cuenta propia, que llamamos nosotros. Jimena, vos acabás de decir que se ha publicado mucho, que han salido notas en periódicos, en televisión, etcétera, etcétera.
pero que no se ha pasado a la acción. Y a mí en ese momento, cuando te escuché, pensé en que vos escribiste un libro que tuvo mucho impacto, Palabras Mayores, y que sí me gustaría que comentes, primero, cómo fue esta experiencia, qué ideas vos rescatás, las más fuertes del libro, para comentar a la audiencia, y cuál fue el impacto que tuvo el libro, por qué tuvo tanto, por lo que yo me enteré, ¿no? Inclusive por periodistas que lo comentaron, ¿qué es lo que vos planteás allí? Mira, yo creo que el impacto deriva de que fue como de los primeros que se escribieron sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros nuestro conocimiento es a partir de nuestra propia experiencia. O sea, yo hoy día paso prácticamente la la cantidad de horas del día conversando con personas mayores sobre esto. Entonces, creo tener un entendimiento antes de que llegue a la literatura, antes que llegue a la academia, sobre qué es lo que está pasando con las mayores. Y por ejemplo, o sea, ahora yo venía apurada por llegar a esta conversación con ustedes, porque estamos esforzándonos por que en la nueva ley de envejecimiento que se va a publicar en Chile, se incorpore la posibilidad, por ejemplo, de flexibilizar las condiciones de trabajo. Ajá. Porque cuando todos nosotros hemos trabajado 40, 50 años, ya no queremos seguir trabajando antes, somos igual que los millennials, ¿ah? Que tanto nos reímos de ellos, ¿no es cierto? Es lo mismo, queremos tener una vida balanceada. Yo ya no quiero trabajar, no quiero seguir perdiéndome la vida, que es la percepción que yo tuve en los años anteriores. Quieres una vida más balanceada y por lo tanto hay que flexibilizar el trabajo de modo que tú puedas trabajar a distancia, o part-time, o por proyecto, pero no necesariamente en las condiciones que las conocemos. Buenísimo. Y eso, perdón, para el mundo político suena mucho a precarización. Uh-huh. O sea, los empleadores van a aprovechar esto para bajarle los salarios a las personas mayores. Y bueno, la gallina o el huevo. Pero para nosotros tener una ley que permita la flexibilidad nos parece que es fundamental. En relación a esto, Jimena, y para poner en evidencia la actualidad del tema y cómo se está tratando, por suerte, en diversos medios, hoy hay un artículo en el diario Clarín de Carolina Díaz, cuyo título es "La longevidad no es un privilegio, sino un derecho". Qué buen título, muy buen título. Sí. Pero, Jimena, ahora, dale. También, perdón, diría tiempo de cosecha. O sea, los jóvenes, en la medida en que sigan sedentarios, obesos y estresados, probablemente se están autogenerando una mala longevidad. Porque sabemos que las grandes enfermedades / epidemias no transmisibles son la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer, y todo eso están relacionados con la calidad de vida. Entonces, jóvenes que no se cuidan son mayores longevos con vida de mala calidad, y eso no es buena idea para nadie. Y podés agregarle el estrés. Hay estudios recientes del mejor nivel en Europa que hablan de que los menores de 35 tienen el doble del estrés que tienen los mayores. Es una cosa impresionante, ¿no? Hay algo que mencionó Marta que tiene que ver con el tema de la soledad y el aislamiento. Porque hoy, por lo menos en Chile, tanto los jóvenes como los mayores estamos viviendo mayoritariamente solos. Y como nos han hablado tanto de la inseguridad de lo que hay hacia afuera, tendemos a retraernos. Y eso nos hace vivir más solos. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un perrito o un gatito. Y eso puede ser muy lindo, ¿no? ¿Cierto? Pero no puede reemplazar el contacto humano. Por lo tanto, lo que nosotros también pensamos que es tan importante es volver a tener el sentido de comunidad. Tal cual. Que puede ser la comunidad en familia, si eres afortunado, la comunidad en un vecindario, una comunidad por intereses, pero intentar recuperar lo colectivo, porque yo creo que las personas, los seres humanos somos gregarios. Es así.
ver seguramente con lo que organizan ustedes esos cafés del encuentro. Contanos cómo se desarrollan los cafés del encuentro. Bueno, es lindo también ver cómo eso es algo que ha ido surgiendo en otras regiones del país, porque es tan simple. Encontrar un lugar, encontrar alguien que pueda compartir, idealmente alguien mayor que tenga algo que compartir, por ejemplo, su experiencia en duelo, o aprender la inteligencia artificial para poder tener tu agente, ¿no es cierto? Que es como estamos hoy día y te resuelve tantas cosas. Y es una herramienta también para la vida misma, no solo la laboral. Es decir, buscamos temas que no son de interés para nosotros y bueno, viene alguien que siempre está contento de tener esta conversación, lo comparte y después hacemos dinámicas de tal manera de poder conversarlo entre nosotros. O sea, simple, simple, simple. Y sin embargo hay gente que dice, me cambió la vida. Claro. Sin duda. Porque sin duda. a diferencia de los que cuando yo trabajaba en sustentabilidad, todo era tan complicado. Claro. Porque estaban las empresas, estaban los gobiernos, estaban los recursos naturales, estaban los científicos, estaban los académicos. En cambio, el tema demográfico se resuelve con un cambio de switch, con un cambio de actitud, de decir, a ver, yo tengo 78 años, sí, tengo algunos dolores, achaques les decimos nosotros, pero yo no soy ese achaque, puedo vivir con él. Y tengo que tener la gratitud de que hoy día estoy viva y puedo seguir colaborando. Entonces, aquí me tocó animar un panel de médicos que llegaron a la conclusión que la mejor medicina era levantarse en la mañana sintiendo que eres necesaria. Qué bueno. Ay, bueno, versus soy una carga. Es que eso sí que, y tiene que ver todo con lo que tú decías, Alejandro, de la invisibilidad, la pérdida de autoestima, sentir que no tienes nada que aportar, porque además, como te has aislado, no vas entendiendo. El mundo está avanzando a pasos acelerados, y yo me estoy quedando como alguien que está mirando por la ventana. Por lo tanto, no puedo opinar sobre un mundo que no entiendo. Jimena, lamentablemente sabes que en cualquier medio el tiempo es un tirano, justamente. Sí, pero yo no quiero dejar de mencionar una frase tuya y decirte que más allá de que tu travesía va a seguir hasta los 100 pasados, vos quisiste dejar el mundo un poquitito mejor a lo que lo encontraste y yo creo que lo estás haciendo sin ninguna duda. Así que te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés y por supuesto seguiremos conversando. Al contrario, muchísimas gracias de haber podido conversar con ustedes tres y saber que ya no tengo una amiga, tengo tres. Ya les dije, ¿viste? Sí, eso dijo Mercedes. Esperamos por Tal cual, te esperamos por Buenos Aires. Siempre hacemos una breve pausa musical y en este caso elegimos un tema de Alejandro Lerner, hermoso, cantado por Sandra Mianovich, que justamente dice: 1000 veces lloro y 1000 más vuelvo a nacer. Así que de eso se trata. Ya volvemos. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
3 escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura. Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Estamos de vuelta. Qué linda entrevista realmente, ¿eh? Muy interesante, muy estimulante también. Personas como Jimena Bogavir verdaderamente multiplican las ganas de vivir. Así es, eso es lo que sí digo. No me acuerdo quién hablaba de las personas indispensables, mucho antes de que después, digamos, mucho antes de la pandemia. Y yo creo que es eso, ¿no? Vos no sé si te acordás, Marta, pero Fernando Ullá siempre decía, es que hay que personas que si no existieran habría que inventarlas. Sí, y yo creo que ella es una, ¿no? Bueno, Marta es otra, ¿no? Bueno, ya con este elogio. Sí, ya podés irte. Pero vos sabés que es sincero, Marta. Sí, claro. Les quiero decir que semana próxima estoy en el piso. Vamos, muy bien. Bueno, hay un tema que anunciamos hoy en la difusión del programa y tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. Un tema que se ha tratado, a mi criterio, muy mal, poco y mal. Se ha tratado como a favor y en contra, como si simplemente fuera una cuestión que puede resolver por sí misma cosas. Tenemos un breve audio y un par de comentarios que voy a agregar, pero un breve audio de alguien que sabe mucho del tema, secretario Juzgado Penal de Menores de Pergamino. Aclaro que ganó el concurso para ser juez en lo penal de menores. Alguien que estuvo en el programa, Esteban Argento, estuvo con nosotros en el programa hace un par de años, y que da un enfoque que nos parece muy interesante como para introducir el tema. Si les parece, lo escuchamos. Sí, que en todos los países que se bajó la edad, en todos los países al año siguiente, la pregunta ¿cuál fue? ¿La tenemos que seguir bajando? ¿Vamos a bajarla de vuelta? Entonces ya de entrada tenemos que ver que esto no es una solución o no es la única solución. Lo que pasa en Argentina es que la única solución que queremos buscar es esa. Bajamos la edad y listo. Bajamos la edad siendo que el Estado le da una respuesta, la peor respuesta que le puede dar a un joven con vulnerabilidades, se la da cuando ya cometió el delito. No se la vamos a dar antes, no se la vamos a dar cuando el chico no tiene el DNI, cuando no tiene una obra social, cuando no va al colegio, cuando detectamos que no va al colegio, pero decimos, bueno, abandonó el colegio. Cuando detectamos que no va a un club, que no hace ningún oficio, que está todo el día en la plaza, con amigos, y que eso ya sabemos que no generalicemos, pero en la mayoría de los casos terminan tomando cerveza, terminan drogándose y cometiendo algún delito. Entonces, el Estado le da la espalda a ese joven o a esa joven, y después, cuando comete un delito, le decimos, no, vamos a meterte preso porque vos esto no lo tenés que hacer. Pero mientras tanto no te hacemos nada. Entonces, tenemos que ver qué respuesta le da la política criminal a eso. Si la política criminal lo único que podemos hacer es meterlos presos antes, sin abocarnos a ese joven, a esa joven o a la familia de esos jóvenes, estamos cerrados. Bueno, lo cortamos porque vamos a charlar con Esteban y vamos a tratar el tema más en profundidad, pero creo que era una muy buena introducción y agrego un par de datos. Él me decía, el 2,5% estadísticamente de los delitos de la provincia de Buenos Aires son cometidos por menores, 2,5%. Esa cifra puede tener un margen de error por la forma en que se registra, pero decía, exagerando con toda la furia, podría ser un 8, un 9% los delitos cometidos por los menores. Ese es el porcentaje del que estamos hablando y después hay que ver menores de las edades de las que estamos hablando. Entonces, el planteo de fondo es, no nos preocupamos por
por el origen del problema y pensamos que ampliar la imputabilidad lo va a resolver. Cuando, como dice él bien, en el mundo, que son variadas las edades de imputabilidad, hay países que las tienen aún más bajas que lo que acá se propone, el balance hecho 1 o 2 años o 3 años o 5 años después es que no cambió absolutamente nada con esa medida. Es que efectivamente no es una cuestión de número, no es una cuestión exclusivamente cronológica, si es a los 14, a los 16, a los 18, a los 11, sino es una cuestión que va mucho más allá, que tiene que ver con lo socioeducativo. Y, por ejemplo, yo quiero mencionar esto que vos también comenzaste a decir, Alejandro. Miren, en Brasil, México, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador y Costa Rica, la edad de imputabilidad 12 años. En Uruguay, 13 años. En Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, 14 años. En Argentina y Cuba, que son las más altas de la región, 16 años. Y los aspectos relevantes de esto son que en la mayoría de los países latinoamericanos la imputabilidad no significa que los menores de edad vayan a cárceles de adultos. Se aplican regímenes especiales de responsabilidad penal para adolescentes o juvenil enfocados en medidas socioeducativas con la privación de la libertad como último recurso y por tiempo limitado. Yo quisiera saber, los que van a votar esto, si es que van a hacer lo que tienen indicado, primero voten y después lean, que por favor lean y después voten a ver si está contemplado este aspecto socioeconómico educativo. Tal cual, porque yo creo que en realidad no ese es el propósito. El propósito es hacer demagogia, no en este gobierno, muchos gobiernos lo han hecho en el mismo sentido. Yo me acuerdo cuando se armó todo aquel movimiento tremendo de protesta liderado por el padre de un chico que no me sale en este momento el nombre, que después fue candidato inclusive a diputado, que lo habían asesinado. Sí. Claro, tal cual, el que no era ingeniero después se supo. Bueno, a uno le quedó el nombre. No importa, pero fuera de la anécdota, en esa época era la respuesta típica de la emocionalidad humana. Bueno, hay un enemigo, listo, lo matamos y se acabó, saña, a pegarle a este. Y bueno, me cierra el comentario Esteban, que le agradecemos mucho el aporte. Nadie que trabaja en el Fuero Juvenil está de acuerdo, pero tampoco nos pidieron opinión. Le estamos condenando a alguien que abandonamos antes. Mira, vos, Marta, no sé si te acordás, pero que vos sos memoriosa, pero a vos te invitaron a hablar en una entrega de títulos en la Universidad de San Andrés, en el campus, y yo estaba, y vos empezaste tu discurso comentando que en un lugar se caían los chicos al río y toda la comunidad salía a salvar los chicos del río, pero que nadie se preguntaba por qué se caían los chicos al río, ¿no? Acá creo que el foco de nuestra comunidad está en la punición y no en la prevención. Y la prevención es Inés Sanguinete con arte y transformación social. La prevención, hay un montón de ejemplos de lugares donde los jóvenes efectivamente dejaron de estar en la esquina tomando cerveza y drogándose para luego delinquir. Ahora, y ese es el punto, ¿no? De todas maneras, como somos derecho y revés y tenemos muchas miradas, nuestro amigo Marcelo de Jesús está escuchando el programa desde Washington y dice: hay que integrar la mirada con las víctimas también. Absolutamente. Y con quienes aún no son víctimas, pero pueden serlo, merecen protección. Hay que atacar el problema con prevención, pero cuando un chico mató a alguien ya es tarde. Bueno, por supuesto, tiene razón también Marcelo. Porque es no un es equilibrio muy esto difícil. o lo otro. No, es es esto también. Y lo otro. Claro, y lo otro. Sí. Es decir, nadie duda de que no puede haber impunidad. Nadie duda. Es absolutamente Nadie cierto. duda. El punto que estamos tratando es lo otro, es decir, cómo llegamos acá, cómo se siguen cayendo chicos al río, y lo que hacemos es tratar, en el mejor de los casos, ¿no?, de salvarlos. Y este es el punto, porque cuando esto es lo que vos planteabas, Alejandro, de los que saben del tema, saben que
que los espacios donde estos chicos son alojados son terribles. Terrible. Entonces, es una fábrica de delincuentes. A ver, es una por fábrica eso, de delincuentes. el punto acá es mirar amplio, ¿no? Y no caer en esta trampa que vos planteabas de lo ideológico, de el Boca River, porque es blanco-negro. Yo les doy todas esas simplificaciones nefastas. Un dato que parece que no tuviera nada que ver con esto, pero si yo les pregunto a ustedes quién es el tercer empleador en México de jóvenes que pasó del 5º al 3er lugar en los últimos 2 años, ¿ustedes qué me dicen? El tercer empleador. Yo diría que el tercero, pero el primero debe ser el narcotráfico. Bueno, es el tercero porque está después de la embotelladora de Coca-Cola, entre otras empresas, y de Walmart. Pero el tercer empleador con 183.000 personas es el narcotráfico. Yo me pregunto en el Gran Buenos Aires a cuántos emplea, y en el Gran Rosario a cuántos emplea el narcotráfico, y qué hacemos para evitar que esos chicos vayan a ganar ahí el doble o el triple de lo que pueden ganar en un trabajo, entre comillas, decente, ¿no? Parece que es una buena pregunta. Y además, si no sirven, digamos, para su trabajo, los aniquilan y punto, a otra cosa, contratan otros, los famosos soldaditos, ¿no? Tal cual, exacto, los soldaditos. Sí. Bueno, otro tema es el tema de la reforma laboral, algo dijimos en el programa anterior, pero yo quiero simplemente hacer un comentario. Se puede hacer un cierto paralelismo con este tema de la baja de la edad de imputabilidad. ¿En qué sentido? Yo creo que nadie que lo piense a fondo, como decía Marta, que convocó a los legisladores, nadie que lea en serio el proyecto, nadie que lo analice, qué sé yo, puede afirmar que la modificación legal, con independencia de lo que pueda estar bien y lo que pueda estar mal, hay cosas que sirven. Hubo una mención de Jimena Bogavir en la charla muy interesante sobre los horarios, por ejemplo, para personas mayores, para los propios chicos, flexibilidad y no precariedad, ¿no? Y no precariedad, pero sí flexibilidad. Todo eso es muy amplio. Ahora, creer que simplemente una reforma laboral va a resolver que se contrate más gente en el empleo formal, es un disparate parecido al de pensar que la simple baja de la edad de imputabilidad va a bajar la cantidad de delitos. Y este es un problema para la Argentina. ¿Por qué? Porque no solo porque los problemas subsisten, sino, esto lo dice muy bien Luciana Vázquez en un artículo hace un par de días, ahora con las medidas aprobadas, ¿qué se va a plantear la sociedad? Bueno, se aprobaron las medidas. ¿Dónde está el mayor trabajo formal? ¿Dónde está la baja de la delincuencia? Y si no está, es otra defraudación más, y tendremos que buscar un nuevo culpable, un nuevo enemigo y otro a quien castigar, ¿no? Yo creo que eso es lo más preocupante. Lo que decimos siempre en el programa, seguimos sin políticas de Estado, seguimos sin continuidad de las gestiones, seguimos sin proponer un país diferente. Y seguimos... Bueno, lo dijimos también el año pasado también lo dijimos, pero en el programa pasado. Ninguna ley, norma traída de los pelos va a modificar la realidad si, en este caso, la reforma laboral no viene acompañada por crecimiento económico, porque si no estamos otra vez dando vuelta a la noria. Sí. Y hay una cuestión que no es conceptual, es bien pragmática. No se resuelven los problemas concretos que son complejísimos, como por ejemplo la delincuencia juvenil, la drogadicción, la pobreza, el cambio climático, con una medida, sino que es un sistema complejo que hay que acompañar. Y en este caso, por eso decíamos en la previa, que es importantísimo invitar al programa a la gente que sabe del tema y que explique cómo es la situación, para empezar a trabajar sistémicamente. Tal cual. ¿No? Bueno, tenemos una columna muy interesante de nuestro querido amigo Carlitos March. Yo quiero hacer un muy breve reconocimiento a una tarea de un periodista amigo de este programa, que verdaderamente esta semana volvió a demostrar la importancia del periodismo cuando trabaja, cuando investiga, cuando va a fondo. Y por supuesto hablo de Hugo Alconada Amón, que con una nota, con una investigación, sacó a la luz que el juez que tenía que decidir si la causa de la AFA, la famosa causa por la evasión fiscal, se va a un juez amigo
de los acusados o sigue en un juez que venía investigando bien, era, bueno, un hombre muy allegado a la AFA. Hablo de Carlos Maíquez. Muy allegado, tanto que sus 2 hijos son, por ejemplo, miembros del Tribunal de Disciplina o vicerrector de la Universidad de la AFA, etcétera, a las que casualmente renunciaron hace 2 semanas, ¿no? Bueno, así son las cosas. Bueno, esta investigación de Hugo motivó que ese juez tuviera que excusarse. De Hugo Mon hablas, ¿no? De Hugo Alconada Mon. Motivó que ese juez tuviera que excusarse. Y es una muestra de lo que el periodismo puede seguirle dando al país, y no es la única, ¿no? Así que bueno, yo quería por lo menos señalarlo. Sí, dale, Marta. No, quiero que escuchemos ahora la columna de Charlie. Bárbaro, lo escuchamos a Charlie. Buenas tardes. En este micro quisiera comentar cómo en este contexto de rupturas globales se reduce el espacio cívico de las organizaciones sociales, de las llamadas ONG. Y lo hago porque en un entorno donde la democracia está en crisis y sus instituciones gravemente cuestionadas, las organizaciones sociales deberían convertirse en espacios que canalicen la participación ciudadana y promuevan bienes públicos de calidad. Para ello, el espacio cívico desde donde actúan debería verse fortalecido, pero sin embargo se encuentra amenazado. Este contexto hostil se manifiesta principalmente en 3 hechos bien concretos. El primero consiste en la reducción de los recursos destinados a financiar programas. Por un lado, la cooperación internacional dejó de destinar fondos a estas entidades, o bien porque han cerrado, como ocurrió con USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, o por cambio de estrategias, como pasó con la cooperación europea, que antes financiaba lo que necesitaba el mundo y hoy financia lo que necesitan los países europeos. Por otro lado, siguiendo con el sector filantrópico, las empresas también destinan menos recursos a las agendas sociales, pues, en la actualidad, dejar de financiar ejes como clima o igualdad de género no tiene costos sociales ni reputacionales. El segundo hecho de contexto hostil es la falta de un marco legal, fiscal y laboral para las organizaciones sin fines de lucro. Las ONG están a la intemperie normativa, pagan impuestos como si fueran entidades con fines de lucro, sufren una burocracia administrativa que las obliga a destinar buena parte de los recursos a gestionar pedidos absurdos de diferentes organismos públicos y quedan expuestos a demandas laborales por no contar con un convenio de trabajo adecuado a sus características. Y el tercer hecho que sufren estas entidades sociales se centra en políticas públicas que reducen las capacidades de agregar valor a la sociedad que poseen las ONGs, políticas que son impulsadas por gobiernos que ven a las ONGs como enemigas o competidoras en lugar de considerarlas un complemento de la gestión del Estado. El año pasado se comenzaron a ver los impactos negativos de este contexto porque fue el año en donde se diseñó la ruptura. Pero el presente año será mucho más complicado porque llegó el momento de poner en práctica lo diseñado en 2025. Esperemos que los dirigentes sociales tengan una buena lectura de contexto y puedan articularse para superar este contexto que cada vez les será más hostil. Hasta dentro de 15 días. Bueno, gracias Charlie, muy claro. Sí, dale, Marta. Sí. Quiero decir que no puedo estar más de acuerdo con Charlie, no puedo estar más de acuerdo. Y también con algunos mensajes que nos envió en el día de hoy nuestra amiga Inés Sanguinetti, que también en la misma sintonía dice estas cuestiones y menciona que las organizaciones de la sociedad civil deberían dejar de mirarse el ombligo, que han perdido capacidad de innovación. Y yo agregaría que en esta etapa que muy bien Charlie la define como disruptiva, la velocidad de los acontecimientos, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo, es tan feroz, tan rápido, que las instituciones se están desarmando, están perdiendo cierto sentido. Hay que volver a institucionalizar, y Charlie lo dice también, un marco legal, etcétera, pero teniendo en cuenta todas estas cuestiones nuevas, ¿no? Totalmente. Que muchos no quieren terminar de ver, y es parte de una degradación generalizada. Lo que es evidente
y ahí lo que planteó la palabra clave es lo de articulación, porque la inteligencia artificial plantea desafíos que todo el mundo de los cuales está hablando y haciéndose cargo, pero en la sociedad civil estamos perdiendo algo que teníamos, que era la inteligencia colaborativa, y esa inteligencia es fundamental para los momentos complejos, donde no, como vos decís, Marta, no tenés capacidad de reacción si no estás articulado con otro. Las redes de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, y últimamente lo vimos con la pandemia, la articulación entre científicos en tiempos rapidísimos descubrieron vacunas. Es decir, que la colaboración, que se llama colaboración extrema, es en estos momentos, ¿cómo puedo decir?, esencial. Sí, y eso es lo que plantea Charlie como base, como fondo, y como vos dijiste, Marta, Inés Sanguinetti lo refuerza y lo enfatiza. Yo te agregaría ahí que tenemos pruebas concretas de que esto es factible. Una prueba concreta la tuvimos en la primera media hora de este programa. Fue clarísimo. Lo que hace Travesía 100 en Chile y muchas otras organizaciones, de la mano de la gente, no hablándole a un colectivo abstracto al que no se llega, hablándole práctico, a seres humanos, a personas, ofreciendo lugares para participar. Después, bueno, dependerá, a determinada edad, hace falta un poco más de acompañamiento para generar todo este impacto digital que hoy es clave absolutamente, pero se ha hecho en muchísimos lados. Ustedes se acuerdan, hace poco tiempo hubo unos problemas tremendos en Nepal, ¿recuerdan? Con una caída de un gobierno muy corrupto y qué sé yo. Y bueno, y fueron cientos de miles de jóvenes decisivos a través de Internet. El problema es, como lo dijimos en el programa anterior, creo que lo dijimos, salgamos de los ingenieros del caos, encontremos los ingenieros del bien. Se pueden encontrar, se pueden usar estas mismas herramientas para el bien. Para lo que dijo Charlie de construcción de bienes comunes. Bueno, un ejemplo concreto, trata, ¿no? Otro tema, hoy se está tratando en este momento en el Senado, nada menos que la reforma de la ley de glaciares. Nosotros tratamos el tema a fondo con Daniel Sapsay hace menos de un mes. Clarísimamente es un tema que amenaza la sustentabilidad ambiental de la Argentina, que pretende supuestamente modificar una ley, pero en realidad está alterando la Constitución. Un tema muy grave que pone en juego los recursos naturales de la Argentina. Yo vi muchas declaraciones, leí muy buenos artículos, pero no vi ninguna articulación desde la sociedad civil de una campaña para convocar, por ejemplo, a cientos de miles o millones de personas a oponerse. Bueno, esto es una insuficiencia seria de la sociedad civil. No alcanza con los discursos, con el estrado, con las buenas intenciones. Como dice Marta, alguien hablaba, ¿no?, de efectividades conducentes. Bueno, hay que pasar a eso. Sí. Argentinos a las cosas era. Qué bueno, qué bueno. Esa es una buena frase. Vamos a esperar también que Charlie nos proponga cursos de acción concretos, ¿no? Sí, yo cambio el tema. Quiero decir me hizo mucha gracia porque cuando vos dijiste un periodista e ibas a hablar de Hugo Alconadamo, yo pensé en la función de periodismo que hace Marcelo en Estados Unidos, que es también premonitorio de lo que va. Sí. Yo pensé que ibas a hablar de eso porque lo comentamos, ¿no? En el WhatsApp. Es esta cuestión que anticipa lo que va a pasar, que es maravilloso. Nos queda menos de un minuto, pero la semana que viene charlaremos. Íbamos a hacerlo esta semana, pero bueno, el tema es como que con la intensidad con la que se trata, 2 días después parecería que pasó hace mucho. Es esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que le puso un límite brutal y muy interesante, muy importante a Trump. Bueno, Marcelo venía anunciando desde hace por lo menos principios de año, más de un mes, 2 meses, venía anunciando que la Corte tenía una resolución y que él pensaba que esa resolución, por la forma en que habían interrogado a las partes, etcétera, podía ser nada menos que la de ponerle límite a los aranceles, que han sido la herramienta fundamental del gobierno de Trump para pelearse con el mundo.
Bueno, efectivamente, y Marcelo no daba una opinión. No. Simplemente hace un análisis. Hacía un análisis, ¿no? Sí. Y así fue. O sea que tenemos un corresponsal de lujo. Sí. Antes de despedirnos, yo quiero decir, estemos atentos este domingo, que es la apertura de las sesiones legislativas. Tendremos tema para charlar en el próximo programa, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahora sí nos estamos yendo con el Nano Serrat como siempre. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.